Estamos de regreso, vamos a debatir ahora el cuarto gran tema. Es un tema grande, en realidad son tres temas en uno: infraestructura, desarrollo regional y descentralización. Empezamos entonces y de acuerdo al sorteo tiene la primera intervención el señor Andrés Alencastre de Perú Libre. Muchas gracias. Anchata napaykuykichisj Perú suyo o Equipanaicuna. Efectivamente, voy a invertir el orden que se ha establecido en este bloque. Pues empezaré hablando de la descentralización. Un país sumamente diverso, con miles de años de cultura, con una ocupación impresionantemente en todos los rincones de la costa, la sierra y la selva. Un país de montañas, un país de cuencas, un país de microcuencas, con una actividad productiva de años que no ha sido reconocida como tal. Todas las políticas públicas que se han mantenido hasta ahora han sido sectoriales, de arriba hacia abajo y como si fuera de afuera hacia adentro. Todo lo que he escuchado ha sido voy a hacerlo. Por eso se ha gestado este tema de los beneficiarios de los programas de atención pública, cuando nosotros estamos pidiendo que más bien sean esos pueblos de organización territorial a lo largo y ancho del país, sean reconocidos como unidades territoriales de gestión de la producción, y así tendrían que ser y reconocerse como tales. Y por lo tanto, si eso es así, si esa megadiversidad de ocupación es así, el país tiene que ser descentralizado. Pero como somos un país multicultural, tremendamente multiétnico, con distintas lenguas, tenemos muchas naciones que están efervesciendo y que tienen un sentimiento de pertenencia y que tienen que irse agrupando por ese reconocimiento que el Estado hace para que pudieran ellos tener. Ahora no son reconocidos. Hay 7.000 comunidades campesinas y 7.000 y tantas comunidades amazónicas, pero hay 38.000 pueblitos y eso es lo importante. Entonces, ese sentimiento de pertenencia regional, tenemos macro sur, macro norte, nororiente, suroriente y el centro, pero no son reconocidos en ninguna de las políticas vienen de arriba hacia abajo. Y entonces, ¿para quién es la ley del medio ambiente o la ley de promoción de la agricultura? Si no es para que la cumplan esas comunidades y esas poblaciones y esas familias que se encuentran no reconocidas como organizaciones territoriales. Por lo tanto, la infraestructura es la argamasa que articula toda esa dispersión de las realidades productivas de este país. Y eso es lo que está ausente. Se hacen la infraestructura por proyectos, no por procesos sociales que se articulan en las multimodalidades que deberían existir aquí para un país de montañas, para un país megadiverso, para un país multicultural. Gracias. El señor Eduardo Brus, de Fuerza Popular. Carlos Brus, perdón. Buenas noches, compatriotas. Si algo ha puesto en evidencia esta pandemia es la terrible brecha de infraestructura que tiene el Estado, que ha impedido que le dé la asistencia que el ciudadano necesitaba en su momento. El Banco Interamericano de Desarrollo ha valorizado esta brecha en 385.000 millones de soles. Y estamos hablando de proyectos que los escuchamos hace décadas. Majes, la segunda etapa de Chaimochic, el hospital de Piura, el de Chimbote, el ferrocarril de Huancayo, Huancavelica, las plantas de tratamiento de aguas residuales a lo largo de todo el Perú, las redes viales, en fin, los aeropuertos, Chincheros, el de Lima, la línea de metro. Todas estas grandes obras que el Estado se ha imposibilitado de hacer, y cuando las empieza se paralizan, y si las terminan costando el triple de lo que se pensaba y con actos de corrupción. Lo que tenemos que hacer es buscar las mejores prácticas a nivel mundial. Hoy en el mundo lo que mejor está funcionando son los contratos gobierno a gobierno, que permiten que venga al Perú un gerente de proyectos llamados PMOs, que con toda eficiencia, transparencia y sin corrupción eche a andar estos grandes proyectos, tal como se ha hecho en el contrato de la carretera central. Esto se ha hecho también y se ha usado en los Juegos Panamericanos con toda eficiencia.
y es el mecanismo para destrabar todas estas grandes obras que va a permitir traer viabilidad, salud, agua en todas las regiones que el Perú necesita. Pero también es importante otra infraestructura. Es importantísimo el muro de contención, es importantísimo la trocha carrozable, es importantísimo el canal de regadío, es importante la posta médica, la comisaría, el colegio, esa infraestructura que trae tanto bienestar, sobre todo a los pueblos más alejados del país. Para eso vamos a emprender un programa inmenso de construcción de estas pequeñas infraestructuras, usando núcleos ejecutores y sobre todo aliándonos con los gobiernos locales. Y para esto tenemos que fortalecer el proceso de descentralización. Y esto pasa por tener regiones y gobiernos locales fuertes, eficientes, profesionalizados, que tengan los mejores sistemas de gestión y de administración pública. Y tenemos que hacer un programa de capacitación que les dé estas capacidades. Y a su vez, buscar que tengan sus propios recursos, los gobiernos locales que administren mejor su predial y de esa manera podrán ellos captar los recursos para hacer esas obras. Y los gobiernos regionales que utilicen también fondos que a veces los tienen ahí sin usar, como es el canon, y que por lo tanto nos lleva a plantear que lo usemos, por lo menos el 40% se reparte entre la gente. Ese es el bienestar que buscamos y para que el Estado de una vez te atienda como te mereces y genere los puestos de trabajo que has perdido. Gracias. Ahora pasamos a la segunda estación de este bloque y es esta relación, este diálogo interactivo entre ustedes, con 8 minutos de tiempo entre ambos, motivando el inicio de este debate. Yo le quería preguntar sobre la agenda digital. ¿Cómo hacer un Perú digital con internet para todos, donde todos los peruanos puedan estar conectados? Y esa conectividad, ¿cómo lograrlo en el más corto plazo, considerando no solo los apremios de la pandemia, sino los retrasos que casi nos lleva 2 décadas? No sé si alguno quiere intervenir, levante la mano, por favor. Señora Lencastre. Efectivamente, hasta su pregunta es sectorial. Esta conectividad es parte de todo el sistema articulado de la infraestructura puesta al servicio de los procesos sociales de producción y de generación de cultura. Entonces, ya tenemos un derecho humano a un conjunto de cosas. Está planteado el derecho humano a la conectividad. En tiempos de pandemia esto se ha hecho muchísimo más urgente. Pero ¿qué ganamos solamente haciendo eso si no están movilizadas las otras dimensiones de la realidad de todos los pueblos? No es acercarles, es una movilización desde abajo. No se reconoce el enfoque territorial de las poblaciones que sí tienen una larga tradición. Y eso es lo que nosotros queremos que no es solamente la conectividad, es la conectividad asociada a la función social de la producción de los pueblos organizados territorialmente. Eso es la diferencia de una mirada sectorial con una mirada integral desde las localidades en toda la dispersión que tenemos en la sierra. Señor Bruce. Definitivamente la red de digitalización que necesita el país es una de las grandes infraestructuras que están atrasadas. Esto lo echaremos a andar por el procedimiento que hemos mencionado, de gobierno a gobierno, inclusive pidiendo que en los reglamentos de construcción se incluya el tema de la conexión a Internet en cada una de las viviendas, ya como norma. Y eso me lleva a hablar sobre lo que queremos hacer en vivienda. Nosotros hace tiempo atrás echamos a andar los programas Vivienda de Techo Propio. Y nuestra meta es subir la construcción de viviendas, que es la más grande infraestructura que tiene una familia, subirlas de más o menos 70, 80 mil que es ahora, a 120 mil unidades habitacionales al año. Y lo haremos promoviendo techo propio. ¿De qué manera? Actualmente vemos que hay invasiones, de gente que arriesga su integridad para hacerse de una casa propia. Y van y consiguen un poco de tierra y después de muchos años le dan título de propiedad y después agua y desagüe. Y el Estado pierde miles de hectáreas al año en este proceso y la gente gasta plata pagándole al mafioso que organiza la invasión. Lo que proponemos es crear una entidad urbanizadora del Estado que se adelante a estos procesos y que en esas hectáreas que tiene el Estado ponga las redes primarias de agua, desagüe, luz, el camino de acceso y esos grandes lotes, esos macro lotes se subastan al sector privado para que hagan programas techo propio. De esa manera, esas familias que se veían obligados a invadir un terreno
Ahora, con lo mismo que le pagan al invasor, pagarían su cuota inicial en el programa Techo Propio y desde el primer día tendrían una casa con agua, desagüe, luz y título de propiedad. De esa manera el Estado responderá a una necesidad básica como es el de la vivienda. Si me permiten, pongo otro tema. ¿Quiere comentar? Por supuesto, señora Lencastre. Bueno, hemos tenido muchos años de techo propio, mi vivienda, y tenemos un 23% de la cobertura. Nos falta muchísimo, pero no se habla del esfuerzo de trabajo que hace la autoconstrucción y organización. No se reconoce los asentamientos humanos, tanto de las ciudades mayores como las intermedias. No hay planes urbanos en nada. Y eso es una cosa. Las ciudades son una necesidad. La vivienda es una obra, pero hay que humanizar la vivienda en un contexto urbano. No se trata de dar. Ellos tienen brazos para autoconstruir y el Estado tiene la responsabilidad de prestar las condiciones necesarias para habilitar esas potencialidades en la diversidad de sitios. En este momento, con solamente un año de movilización completa y con los mismos recursos, otra sería la realidad que tendríamos. Gracias. Por supuesto. Bueno, me alegro que hayamos escuchado algo, una propuesta de Perú Libre con respecto al tema de la vivienda, porque yo tengo aquí su plan de gobierno que ellos han presentado al Jurado Nacional de Elecciones y el capítulo de vivienda social es este. No hay nada. No hay una sola palabra de vivienda. La palabra vivienda no está escrita en este plan de gobierno. Es decir, no consideran importante dónde vive la gente y hablar que el futuro de la vivienda pasa por la autoconstrucción. Bueno, ahí sí van a pasar generaciones de gente que va a seguir invadiendo, porque la autoconstrucción significa invadir. Nosotros no ofrecemos invadir, nosotros le ofrecemos a esa gente su casa de techo propio, que es lo que se merece. Señora Lencastre. Sí. Efectivamente, hay especulación de tierras y hay especuladores en ambas partes, los que ganan con la especulación y los que viven haciendo las ocupaciones. Y eso es tema de gobierno. Hay planificación urbana, hay banco de tierras para poder organizar. Señores, hay que humanizar, hay para todo. La tierra tiene responsabilidad social, tiene una función social, como el agua, como los ecosistemas. Eso debería estar en todo el proceso de movilización de las universidades, de todos los técnicos, de toda la burocracia operativa en los ministerios para salir a habilitar este tipo de cosas. Yo no miro con desprecio el esfuerzo de la autoconstrucción, porque es un país que está trabajando y que necesita orientaciones y reglas, pero si no hay reglas, las municipalidades tienen una debilidad institucional, como todo el país, de una gran ausencia de los criterios técnicos y los criterios conceptuales de paisaje urbano, de paisaje urbano. Y eso no se hace con darle casa, se trata de movilizar y ver la casa dentro de contextos urbanos y dentro de funcionalidades urbanas. Gracias. Y eso es lo que quisiera escuchar, porque tampoco eso está en ese documento que han presentado. ¿Me permitirían poner un tema que vinculado al desarrollo regional, que es el asunto de la agricultura familiar y el desarrollo regional? Tenemos poblaciones rurales abandonadas, excluidas y que se expresa de distinto modo. ¿Qué hacer en esta relación tan compleja entre infraestructura, desarrollo regional y descentralización con el Perú rural, la agricultura familiar, las compras familiares, las carreteras a los pueblos, la mejora del producto, salud, educación? Eso es parte del desarrollo regional. Tenemos pocos segundos, señor Bruce. Indudablemente el Perú necesita una integración y la infraestructura ayuda a eso. Para eso son las vías que permiten este intercambio y salida de productos. Pero yo quiero referirme a algo que es importantísimo para la gente: el tema del agua y saneamiento. En el año 1980, después de 11 años de un gobierno militar de izquierda, la cobertura de agua en el Perú era de solo 39%. 39%. Hoy, después de décadas de estabilidad macroeconómica, que el Estado ha tenido recursos, la cobertura de agua es del 90%. Y en zonas urbanas es del 94%. Es verdad que hay más de 3 millones de peruanos que no tienen agua y más de 7 millones que no tienen desagüe. Pero se ha avanzado. Y la brecha de infraestructura es de 49.000 millones de soles. Nosotros proponemos cerrar esta brecha
hacia el año 2030. En los próximos 5 años llegar al 96% de cobertura y que el siguiente gobierno haga el 4% restante en 2030. Todos los peruanos tendrán agua de calidad en sus casas, agua y desagüe, que es lo que nos proponemos hacer. Y en los pocos segundos que me quedan, decirles que el tema de la infraestructura, manejado como lo proponemos, con contratos y con gerentes de proyectos eficientes, va a ser la forma más práctica de echar adelante estas obras en el Perú. Señor Alencastre. Bueno, efectivamente tenemos muchísimos proyectos de inversión que están inconclusos, están en carpeta. La idea es movilizarlos en un sistema de gestión social, Estado, empresa y organizaciones de base. Yo insisto en lo de organizaciones de base, en las organizaciones territoriales, que no escucho ni veo que eso sea importante, porque se quiere fragmentar la intervención directa. Y eso me parece que es un error para un país como el nuestro. Entonces, la idea es este conjunto de derechos que debemos nosotros respetar y mantener. La vida, la salud, la alimentación y la vivienda en... Gracias. Gracias a ambos y ahora damos pase a la pregunta del especialista para este bloque. Es un especialista, el señor Humberto Correa Cánova. Él es economista, profesor principal en Economía Regional, Investigación Económica, entre otras especialidades, en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura. Él hará su pregunta a través del video. Muy buenas noches. El país está sometido a continuos impactos de costo creciente por fenómenos naturales que afectan el capital natural, la infraestructura, los medios de vida de la gente, limitando el crecimiento económico y bienestar en las regiones. El último fenómeno del Niño costero afectó a 13 regiones y produjo daños en la infraestructura pública por más de 8.000 millones de dólares. A más de 4 años de su ocurrencia, hay un avance de solo el 42.8% y quedando sin ejecutar a la fecha 14.670 millones de soles y sin haberse asegurado la reposición total de la infraestructura pública dañada a nivel productivo, económico y social. Ni se ha asegurado y culminado a nivel de expedientes técnicos los proyectos de soluciones integrales en quebradas, ríos y drenaje pluvial, por lo que las regiones siguen vulnerables. Se les pregunta, ¿qué plantean de ser gobierno para cumplir con los procesos de reconstrucción aún pendientes en el país y si se garantizarán los recursos económicos y mecanismos financieros necesarios para los proyectos de soluciones integrales que actualmente no lo tienen? Muchas gracias. Tiene la palabra para una respuesta de 2 minutos el señor Alencastre de Perú Libre. Gracias. Efectivamente, hace 4 años que ha sucedido el fenómeno del Niño costero y hace 14 años lo del terremoto de Pisco. Y en realidad hemos repetido los mismos errores. No ha habido reconstrucción ni ha habido cambio. El enfoque continúa siendo el mismo. No se han movilizado las poblaciones de las 19 cuencas que han estado afectadas en estos 13 departamentos. Todo es obra, no se humaniza las obras. Está lleno de poblaciones, pero no están participando de manera directa. Hay otra cosa que llega, se impone, les dice lo que hay que hacer sin consultas. Por lo tanto, esos planes integrales hay que humanizarlos. Está perfecto, toda la ingeniería está allí. Pero ¿cómo hacer para que los sistemas de siembra y cosecha de agua, los sistemas de crianza de agua más biodiversidad, más cambio climático, más gestión de riesgos a escala mínima en un país de montañas, todo tiene quebradas, todo tiene microcuencas, todo tiene escurrimiento? Eso falta. Y por lo tanto, la gestión social del agua y de la tierra, de las comunidades organizadas territorialmente, eso es lo que falta. Yo insisto, pero sigue repitiéndose que hay plata para invertirla que viene de afuera hacia adentro y de externos. Deben moverse las capacidades locales, de todos los sentidos, convocando a las universidades, haciendo mancomunidades regionales con responsabilidad, mancomunidades municipales, mancomunidades comunales,
pero no está eso en la agenda. ¿En qué país vivimos que no se pueden movilizar este tipo de fibras, de conocimientos y de antigua cooperación como sentimientos de identidad? Eso es lo que me preocupa. Gracias. Señor Bruce, de Perú Posible. En efecto. Señor Bruce, de Fuerza Popular. Gracias. En efecto, el Estado ha tenido muchas carencias en responder, como mencionamos al inicio. Reponer toda esa infraestructura que mencionaba la persona que hizo la pregunta ha sido otro fracaso por no saber cómo abordarlo. Nosotros estamos planteando la solución. Es que se hagan contratos gobierno-gobierno con gerentes de proyectos que lo hagan de manera eficiente, rápida y sin corrupción. Y eso es lo que está funcionando a nivel mundial. Eso permitiría hacer esas obras de reconstrucción lo más rápido posible y traer y reponer el bienestar que toda esa gente en las regiones se merece. Pero en el tema de la prevención es donde tenemos que trabajar. Realmente no se hacen grandes planes de desarrollo regional en el país. Se han hecho algunos que lo tienen como un libro y cuando preguntan, ¿y el plan? Ahí está el plan, pero realmente no son planes hechos adecuadamente, consensuados con la comunidad científica, la academia, los sindicatos, con todas las personas que tienen que participar ahí. Y estamos hablando de que veamos una región y que veamos cuáles son sus potencialidades, dónde van a estar sus actividades extractivas, dónde van a estar sus centros urbanos, qué actividades se van a desarrollar, va a haber turismo, dónde va a haber el medio ambiente. Y eso volcarlo en un plan que además se complemente con un plan de ordenamiento territorial y además de planes urbanos, para que cada ciudad crezca de manera ordenada y dándole calidad de vida a sus ciudadanos. Nosotros vamos a promover que todas las ciudades tengan planes urbanos adecuados, con áreas verdes, con áreas de comercio, porque es prioridad para nosotros que los peruanos tengan una mejor familia y tengan más puestos de trabajo que toda esta actividad económica va a generar. Gracias a ambos y ahora pasamos a la última estación de este bloque con intervenciones finales de 1 minuto. Tiene la palabra el señor Carlos Bruce de Fuerza Popular. Hace 19 años nos tocó crear e impulsar los programas Mi Vivienda y Techo Propio. Hoy, más de 2.800.000 peruanos viven en una casa propia gracias a esos programas. Aquí tenemos un equipo humano con experiencia y propuestas concretas para reactivar rápidamente la economía, para reponer esos puestos de trabajo que tú has perdido, para devolvernos esos ingresos que a todos esta pandemia nos ha recortado. Por eso, esta noche hemos hecho estas propuestas, a diferencia del equipo que está al costado, que además muy probablemente si sale elegido el señor Castillo, ellos no van a estar en el gobierno, porque el señor Castillo lo que va a hacer es traer a los marxistas-leninistas del señor Cerrón para gobernar el país ajeno a las propuestas y de esa manera llevarnos al caos que el Perú no se merece. Gracias. El señor Andrés Alencastre, de Perú Libre. Bueno, muchas gracias. Debo agradecer que sí se sigue sembrando el miedo, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No hay otro argumento. Decir cifras precisas no es competencia de nosotros. Si ellos hacen 11.000, yo voy a decir 12.000. Eso no es. Yo estoy hablando de movilizar empleo temporal con criterio productivo, con criterio de ensamblar la gestión del territorio, con criterio de organizar el uso de la tierra en función de la lluvia y los ecosistemas que están allí, que nadie los mira, que acaso necesitan una ley. Ya está, solamente reconocerlos en esa cartografía. Ahora nosotros, en este enfoque que tenemos territorial, con la movilización de todos los estamentos, con el reconocimiento de las fibras de trabajo, sí se puede hacer una gran campaña que todas las obras se pueden realizar en los plazos de los primer semestre. Pero bien, ha terminado este bloque, hacemos una nueva pausa y retornamos con el quinto bloque de Seguridad Ciudadana y Orden Interno. Gracias a ambos.